Dicen que las carreteras son solo asfalto y polvo, pero esta noche descubrirás que algunas rutas están malditas. 5 historias reales de terror, contadas por quienes sobrevivieron. Buenas noches. Soy trailero desde hace más de 20 años y lo que voy a contar no es una invención, tampoco un sueño. Esto me ocurrió hace unos 5 años, en un viaje nocturno desde Tamaulipas rumbo a Monterrey. Desde aquella noche, algo en mí cambió para siempre. Era una de esas madrugadas pegajosas, donde el calor se te mete en los huesos y la soledad se vuelve un pasajero más. Como de costumbre, llevaba la música a todo volumen, no para entretenerme, sino para espantar el silencio, ese que a veces parece susurrar cosas que uno no quiere escuchar. Todo iba normal hasta que, sin aviso, un frío antinatural se coló por la ventana. No era brisa, no era aire del camino. Era un frío denso, que parecía aplastar el ambiente como si la realidad misma hubiera cambiado de dimensión. Y en este mundo, el del volante, uno aprende que cuando ese frío llega, no viene solo. A lo lejos, al borde de la carretera, apareció una figura, una silueta solitaria, con una mochila enorme y el cabello enmarañado. Caminaba despacio, pero con paso firme. Yo nunca levanto a nadie, jamás. Pero esa noche, no sé por qué lo hice. Tal vez por miedo, o por esa idea tonta de que la compañía espanta lo desconocido. Le hice señas. Se acercó corriendo, con una sonrisa tranquila. Sin pensarlo demasiado, le abrí la puerta. Se subió sin decir gran cosa. Solo agradeció con una voz serena, casi hueca. Dijo que iba a Monterrey, igual que yo. Al principio hablamos un poco, pero algo no encajaba. No me miraba a los ojos. Hablaba sin mover la cabeza. Su tono era plano, sin emoción, y con el paso de los minutos, su voz comenzó a cambiar. Se volvió más grave, más hueca, hasta que dejó de hablar. Yo le hacía preguntas, pero no respondía. Solo miraba al frente, inmóvil. Entonces volvió el frío, pero esta vez era insoportable. Yo temblaba, los dientes me castañaban, y sin embargo, él seguía ahí, sin moverse, sin inmutarse. Fue entonces cuando lo sentí. Algo o alguien detrás de mí. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. Una presencia pesada, densa, maligna. Intenté frenar, pero él habló, por primera vez en mucho rato, y ya no tenía voz humana. Era una mezcla entre eco y susurro, y dijo: No te detengas, no mires atrás. Si quieres llegar con vida, sigue manejando. Cuando lleguemos, yo me bajo, y tú podrás seguir con tu vida. No sé cómo lo hice. Cada kilómetro fue un tormento. Quería gritar, llorar, lanzarme del tráiler en movimiento. Pero obedecí. No hablé, no miré, solo conduje. Finalmente, las luces de la ciudad comenzaron a aparecer a lo lejos. Me pidió que me detuviera al costado del camino. Apenas el tráiler se detuvo, abrió la puerta lentamente y sin mirarme, dijo en tono seco: Gracias por llevarnos. ¿Llevarlos? Me quedé paralizado, con las manos aferradas al volante.
Pero lo vi, de reojo, bajó del tráiler, y detrás de él, algo más descendió también. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su piel colgaba en jirones. Estaba podrida, y su rostro, oh su rostro, era una masa amorfa, cubierta de pus amarillenta. Los ojos hundidos, la boca abierta en una sonrisa imposible. Al pasar a mi lado, me miró, y entonces lo entendí todo. Nunca levanté a un muchacho. Nunca estuve solo con él. Nunca vino solo. Desde ese día, no he vuelto a parar por nadie, porque algunos que caminan por la carretera ya no pertenecen a este mundo, y otros simplemente buscan quien los lleve de regreso. Soy empleado en una empresa constructora. Una noche de abril del año pasado, recibí una llamada inesperada de mi jefe. Necesitaba que llevara una caja a un estado cercano y entregarla personalmente a unos familiares. Era un encargo urgente, y él no podía hacerlo. Acepté, sin hacer demasiadas preguntas. Pasaba de la medianoche cuando ya iba por la carretera. El silencio era abrumador, apenas quebrado por el sonido del motor y el resplandor débil de los faros sobre el asfalto. Entonces comenzaron los ruidos. Eran golpecitos metálicos, suaves, como si alguien tocara con los nudillos la chapa del auto, intentando llamar mi atención. Miré por todos lados. Nada. Pensé que era mi imaginación o el cansancio, pero los golpecitos se volvieron más insistentes. Y entonces entendí algo escalofriante. El sonido venía desde dentro del coche. Me obligué a mantener la calma. Pensé que era el estrés, el sueño, las horas extra. Pero justo cuando los ruidos cesaron, un golpe seco y violento sacudió la cajuela. Fue tan fuerte que resonó como un trueno. Frené bruscamente y por suerte no había ningún auto detrás. En ese mismo instante, una caja de crayones que mi hijo había dejado en la guantera cayó, desparramándose por el asiento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí un presentimiento oscuro. Algo me helaba la sangre sin motivo claro. Me bajé del coche, revisé la cajuela temiendo encontrar algo fuera de lugar, pero la caja seguía intacta. La moví al asiento trasero, casi como si tratara de protegerla. No sabía por qué lo hacía, pero lo hice. Cuando volví a sentarme al volante, algo me dejó completamente helado. En el interior del parabrisas, con torpes letras escritas con crayón, alguien había escrito: «Buenas noches». Me quedé inmóvil, paralizado. Aún faltaba mucho camino por recorrer, pero no podía quedarme ahí. Arranqué el auto, murmurando oraciones entre dientes, deseando que todo terminara pronto. Decidí que al llegar buscaría un hotel. Necesitaba dormir, despejar la mente, pero el viaje no me daría tregua. Una risa infantil, suave, burlona y perversa, comenzó a llenar el auto. No tenía origen aparente. La manija de la puerta del copiloto se movía sola, como si alguien jugara con ella desde dentro. Un olor nauseabundo a tabaco viejo invadió el auto, como si alguien que no podía ver estuviera ahí, fumando a mi lado. La risa infantil se transformó en una carcajada grotesca. Grité desesperado, maldiciendo, rogando que me dejaran en paz. Y entonces todo se detuvo. Solo quedó el sonido de un llanto infantil, triste, profundo. Unos segundos después, una bofetada invisible me cruzó el rostro con tal fuerza que me quedé completamente aturdido. Temblando, al borde del colapso, finalmente llegué al destino.
Allí estaban esperándome. No me hicieron preguntas. Tomaron la caja con total tranquilidad y se marcharon sin mencionar una sola palabra sobre mi estado evidente de pánico. Esa noche, ya en casa, mi jefe me llamó para confirmar que todo hubiera salido bien. Le dije que sí, ocultando todo lo ocurrido. Fue entonces cuando me confesó que contenía la caja, las urnas funerarias de un abuelo y su nieto. Nunca pregunté quiénes eran, pero desde aquella noche estoy convencido de que el alma del niño jugó conmigo y que el abuelo, furioso, me castigó por haberlo insultado. Esta historia nunca tuvo alcance mediático, pero quienes estuvimos ahí sabemos que lo que ocurrió fue real y fue paranormal. He sido trailero durante buena parte de mi vida. Todos sabemos que esta profesión tiene una conexión extraña con lo desconocido. Hay algo en las rutas largas, en las madrugadas solitarias, que parece abrir portales invisibles. Aún así, jamás había experimentado un miedo tan puro, tan brutal, como el de aquella noche. Fuimos varios los involucrados, y uno de nosotros terminó con problemas psicológicos graves. Yo, por fortuna, logré salir con vida y con la mente más o menos intacta. Todo comenzó en los años 90, durante uno de tantos cortes de ruta en Argentina, de esos donde los manifestantes bloquean los caminos como forma de protesta al gobierno local. Aquella noche me topé con una larga fila de vehículos detenidos a las afueras de una ciudad. Me bajé a preguntar qué pasaba y me confirmaron que no podríamos avanzar hasta el día siguiente. Cerca de allí encontré a algunos colegas, también varados. La situación era incómoda, pero decidimos hacerlo mejor con el tiempo muerto. Preparar café, jugar cartas, conversar. La madrugada avanzó. Ya eran cerca de la 1 de la mañana cuando todo cambió. De pronto, camiones de gendarmería aparecieron de la nada. Se detuvieron y de ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron directo hacia el tumulto de manifestantes. Algunos se detuvieron justo frente a nosotros y desde allí comenzaron a disparar gases lacrimógenos hacia la multitud. A lo lejos se escuchaban gritos desgarradores, llantos, desesperación. Mujeres, jóvenes, todos corriendo por sus vidas. La nube de gas creció tan rápido que nos envolvió en segundos. Intentamos protegernos como pudimos, pero los químicos comenzaron a descomponernos. Estábamos estacionados junto a un monte oscuro y cerrado, cuando, en medio de todo eso, los vimos. Al principio pensamos que era gente huyendo por el monte, pero no. Esos seres no eran humanos. Eran de estatura media, oscuros, desnudos, o al menos sin ropa visible. Algunos sostenían ramas con las que golpeaban el pavimento en un ritual eufórico. Celebraban lo que estaba ocurriendo. Otros no tenían rostro. Algunos abrían bocas gigantescas, produciendo sonidos imposibles de soportar, inhumanos, agudos, dolorosos. Se deslizaban por la carretera, entre la nube de gas, y parecían no ser vistos por nadie más. Solo nosotros, desde donde estábamos, podíamos verlos. Y cuando pensábamos que nada podía ser peor, apareció él. Un ser de fisonomía humana, alto, robusto, con barba espesa y unos ojos como brasas, ardiendo. Caminaba con paso lento, acompañado de un perro negro enorme, tan grande como aterrador. Y a diferencia de los otros, él nos vio, nos miró y caminó hacia nosotros. Éramos 4. Los 4 lo vimos. Y corrimos sin pensar. Saltamos al primer camión que teníamos a mano y arrancamos como locos, sin mirar atrás. Manejamos hasta que dejamos de escuchar los gritos. Y cuando por fin nos detuvimos,
Uno de los muchachos colapsó. Tuvo un ataque de pánico violento y nunca volvió a ser el mismo. Lo llevamos al doctor del pueblo, donde permaneció horas sentado sin poder hablar. Y aunque logró estabilizarse, jamás volvió a ser el de antes. Volvimos a nuestros camiones con el tiempo. Todo estaba aparentemente tranquilo. Algunos vehículos habían retomado su viaje, pero nosotros no éramos los mismos. Meses después, nos reunimos para hablar de lo sucedido, y todos coincidimos. Lo que vimos esa noche fue al demonio acompañado de sus súbditos. Escuchamos que esa ciudad es conocida por la cantidad de brujos que viven en ella, y que ese monte junto al corte, es el lugar favorito para sus rituales. Me llamo Daniel Zárate. Soy trailero. Llevo trabajando en esta noble labor desde joven, siguiendo los pasos de mi padre. Hoy, incluso comparto este oficio con mi hijo, aunque estamos en empresas diferentes. Hago esta aclaración porque, a diferencia de su compañía, la mía no me permite llevar acompañantes. Por eso, todas mis rutas las he recorrido en soledad, y aunque muchos dirían que eso es una ventaja, te aseguro que hay ciertas experiencias que solo ocurren cuando estás solo. Estoy convencido de que, cuando nadie más nos acompaña, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me ocurrió hace algunos años, durante uno de tantos viajes por la Ruta 52, cerca de la frontera montañosa entre Chile y Argentina. Eran las 11:15 de la noche. El frío típico de esas alturas ya se hacía sentir, y yo solo quería llegar al destino, hacer la entrega y regresar a casa para descansar. Pero, por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión detuvo mi viaje, y ahí quedé, completamente solo, varado a la intemperie, sobre una carretera helada y oscura como boca de lobo. Desde ese instante, supe que algo andaba mal. Cuando bajé a revisar el motor, una brisa seca y cortante me golpeó la cara. Aceleré el paso, tratando de encontrar la falla cuanto antes. Pero tras varios intentos, nada. No había explicación lógica. Ninguna parte técnica del camión justificaba que no encendiera. Era como si algo invisible me hubiera detenido a propósito. Frustrado, maldije en voz alta. Sabía que no podía hacer mucho más. Solo me quedaba esperar, con la esperanza de que algún otro camión pasara por allí. Aunque, dadas las condiciones y el lugar, eso podía tardar horas. Pasó media hora, y fue entonces cuando empecé a sospechar que no estaba tan solo como creía. Una cinta que colgaba frente al parabrisas flameaba sin control, agitada por la brisa helada que cada vez se sentía más intensa. A pesar de estar dentro de la cabina y con la calefacción encendida, sabía que el calor no duraría para siempre. Estaba perdido en mis pensamientos, cuando de reojo vi una sombra cruzar la ventanilla del lado del acompañante. Por instinto, giré la cabeza, pero solo vi oscuridad. No había terminado de volver la vista al frente, cuando escuché un golpe seco en el acoplado. Me quedé quieto, intentando convencerme de que tal vez era el viento, hasta que llegó otro golpe, más fuerte, más claro. Alguien o algo estaba afuera. Encendí todas las luces. Tomé un arma que llevaba por seguridad y bajé. Apenas puse un pie en el suelo, un olor putrefacto, nauseabundo, surgió de la nada. Tapé mi nariz con la mano. El ambiente había cambiado. La noche era ahora aún más oscura.
El cielo estaba cubierto por nubes negras, ocultando las estrellas y sumiendo el lugar en un clima perturbador, antinatural. Pero nada me preparó para lo que vi a continuación. A pocos metros del camión estaban esas cosas, sombras humanoides, tan negras que sobresalían incluso de la misma oscuridad. No se movían, no hacían nada. Solo estaban mirando. Entonces volvió a sonar el golpe, esta vez más cerca. Giré la cabeza y ahí estaban. Dos de esas entidades, pegadas al acoplado, tan cerca que pude ver sus rostros, rostros deformes, hinchados, inhumanos. No esperé más. Subí al camión de un salto. Cerré las puertas, bloqueé todo, y entonces empezó el verdadero infierno. Todo el camión comenzó a balancearse violentamente, como si una fuerza sobrenatural lo empujara desde ambos lados. Las ruedas se levantaban del suelo. Los golpes hacían vibrar cada rincón. Los vidrios empezaron a resquebrajarse. Y yo, completamente desesperado, grité con todo lo que tenía: «Dios, sálvame, por favor». Y entonces, todo se detuvo. Un silencio absoluto. Abrí los ojos, temblando, creyendo que tal vez había sido una pesadilla, pero no. Sobre el parabrisas, pegadas al vidrio roto, seguían esas criaturas. Esta vez pude verlas con claridad. Eran demonios. Seres monstruosos con grandes bocas abiertas, muecas imposibles y ojos vacíos. Y al verme tan vulnerable, comenzaron a gritar. Gritos inhumanos. Gritos que enloquecían. Y el camión volvió a sacudirse. Más fuerte, más violento. Hasta que finalmente se volcó con todo y conmigo dentro. Perdí la conciencia. Lo último que recuerdo son esos ojos brillantes, clavados en los míos. Un camionero me encontró horas más tarde. La hipotermia casi acaba conmigo. El camión estaba destrozado. Nadie pudo explicar cómo ocurrió el accidente. Lo atribuyeron a que me quedé dormido. Eso fue todo. Nadie creyó mi historia. Y terminé siendo solo uno más en la larga lista de accidentes que ocurren en ese tramo maldito de la Ruta 52. Hoy sigo trabajando. Pero ya no hago rutas largas. Ahora solo manejo dentro de la ciudad. Porque si me toca morir detrás del volante, prefiero que sea cerca de gente y no a manos de los demonios que habitan la Ruta 52. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy de Guadalajara, Jalisco, y soy trailero. Lo ha sido mi padre. Y hoy lo es también mi hijo. Esta historia, de hecho, la compartimos los dos. Ocurrió durante el invierno del 2014, una de esas noches heladas en la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo tenía 16 años en ese entonces y estaba de vacaciones. Como amaba los camiones, decidí llevarlo conmigo. Íbamos charlando. El asfalto brillaba bajo los faros y él, entusiasmado, me contaba hazañas con sus amigos. Yo, simplemente, disfrutaba de tenerlo a mi lado. Pasando la medianoche, el sueño comenzó a ganarle. Le pedí que aguantara un poco más, porque pronto llegaríamos a un restaurante al costado del camino. Era un lugar que conocía bien. Lo frecuentaba en cada ruta. Él aceptó, y para estar más cómodo, tomó una cobija roja que yo tenía en la cama de la cabina. Se la echó sobre los hombros y siguió contándome historias. Llegamos poco después. Estacioné a unos metros de la entrada.
Ambos bajamos, él aún con la cobija sobre los hombros. El dueño del restaurante, un hombre mayor con años atendiendo a traileros como yo, nos recibió con una sonrisa. Comimos tranquilos, entre plática y anécdotas. Cuando terminamos, mi hijo me pidió que lo esperara. Iba al baño. Aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasaron varios minutos y él no regresaba. Así que me despedí. Salí al camión y entonces lo vi. Estaba dentro de la cabina, sentado, con la cobija roja, cubriéndole todo el cuerpo. Me sorprendió, pero pensé que estaría cansado. No dije nada. Subí al camión y arranqué. Ya en carretera algo no encajaba. El tamaño del cuerpo bajo la cobija no coincidía con el de mi hijo. Era más grande, más rígido. No se movía, ni siquiera para respirar. Lo llamé por su nombre. No respondió. Extendí la mano para tocarle el hombro, y en ese instante, ese cuerpo se inclinó hacia la puerta. La cobija cayó parcialmente, y vi un cabello largo, oscuro, salir por debajo. Eso no era mi hijo. Me invadió un terror indescriptible. Frené el tráiler como pude. Bajé de un salto. Me alejé, temblando. ¿Qué era eso? ¿Dónde estaba mi hijo? Entonces, mi celular sonó. Una llamada entrante desde un número desconocido. Respondí. Era él, mi hijo. Estaba llamando desde el restaurante. Me dijo que al salir del baño, ya no me encontró. Yo me había ido. Sin él, volteó a mirar el tráiler y aquella cosa ya no estaba. Desapareció. Le pedí que se quedara dentro del local. Iba por él de inmediato. Subirme otra vez al camión fue como meterme en una pesadilla. Pero regresé. Al llegar, me pidió disculpas con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Traía la cobija en las manos, la misma que minutos antes me había hecho perder la razón. Volvimos a la carretera. Él no notó nada extraño, pero me preguntó por qué yo temblaba tanto. Le dije que solo fue el susto de haberlo olvidado. Mentí. Y justo cuando pasábamos por el mismo lugar donde había estado aquella cosa, todo se desató otra vez. Mi hijo gritó, una advertencia, pero fue demasiado tarde. La cobija apareció en el aire, flotando. No había viento, pero se deslizó como empujada y cayó sobre el parabrisas. Nos cegó. Perdí el control. Chocamos contra los árboles al costado del camino. Desperté cubierto de vidrios rotos. No sentía dolor, solo el impulso de buscarlo. Gracias a Dios, él solo tenía cortes leves. Yo, una herida en la cabeza. Pasaron días, y aún con todo lo vivido, seguía sin entender qué había sido eso, hasta que encontré una nota en el periódico. Hallaron el cuerpo de una mujer en descomposición, muy cerca del lugar del accidente. Según el reporte, había sido una mujer de la vida galante, levantada por un trailero en el mismo restaurante donde habíamos comido. La mataron. La arrojaron en la maleza, envuelta en una cobija roja.